Hilando el territorio. Un espacio para que las mujeres construyamos país. Un podcast de la Red Nacional de Mujeres. Este episodio fue realizado con el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción Humanitaria. La pandemia del COVID-19 ha representado un deterioro en las condiciones de vida de las mujeres. No solo en su seguridad, sino también en el empleo, seguridad alimentaria, salud física y mental. Sin embargo, en las comunidades se han llevado a cabo iniciativas para mitigar los impactos del COVID-19 sobre las mujeres. Hoy en el tercer capítulo de Hilando el Territorio, hablaremos de las estrategias para enfrentar estos desafíos en Nariño. Hola, mi nombre es Jacqueline Castillo, soy psicóloga de profesión. Actualmente pertenezco a la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño. Jacqueline es una de las participantes del proyecto Estrategias para enfrentar los impactos específicos sobre la vida de las mujeres derivada de la emergencia COVID-19, realizado por la Red Nacional de Mujeres con el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción Humanitaria. Hilando el territorio. Un espacio para que las mujeres construyamos país. A Jacqueline Castillo, como a muchas mujeres nariñenses, el COVID-19 la impactó de manera diferencial. Me afectó mucho a nivel emocional y de pareja, por lo cual fue de gran importancia vincularme a la Mesa Departamental de Mujeres como apoyo y de sinergia para mi familia. A las mujeres de mi territorio les afectó de manera contundente en su estado emocional y de seguridad, por cuanto se aumentó la violencia hacia ellas y a sus hijos al convivir con el agresor. Se retrocedieron muchos años en sus derechos en cuanto a la duplicidad en las actividades del hogar y trabajo en casa. También por la pérdida del empleo y la vulnerabilidad en sus derechos sexuales y reproductivos. Hilando un dato. Según un estudio del Instituto de Estudios Urbanos IEU de la Universidad Nacional, el desempleo en Colombia durante 2020 fue en promedio 15,9%, lo que significó un 5,4% más que en 2019. Es decir, 2.444.000 personas salieron de la población ocupada, según el DANE. El número de mujeres ocupadas se redujo durante el año en 1,4 millones, mientras que el de los hombres disminuyó en 1 millón. La tasa de desempleo fue del 20,4% para ellas y del 12,7% para ellos. En Nariño, las mujeres son parte de procesos organizativos muy importantes para la participación de las mujeres. Jacqueline Castillo nos cuenta más acerca de uno de ellos. Esta organización es la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño. Está formada desde el 2008. La organización cuenta con 1.700 mujeres activas en los 54 municipios donde intervenimos, y en cada municipio existen las mesas municipales de mujeres con representación de mujeres de la étnica. El trabajo está centrado en casi todo el departamento de Nariño, que está conformado por 64 municipios. En el marco del proyecto Estrategias para enfrentar los impactos específicos sobre la vida de las mujeres derivada de la emergencia COVID-19, la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño adelantó una iniciativa que aportó al proceso organizativo de la mesa y el fortalecimiento psicosocial de las mujeres. La propuesta fue el autocuidado emocional, dado que es muy importante para poder ser funcionales y autoprotegernos, y proteger a nuestras familias. Siento que fue una herramienta muy buena, pero se debe dar continuidad a la misma para lograr los resultados de empoderamiento y resiliencia. La salud mental y el bienestar de nuestras mujeres y sus familias, la reactivación de las mesas municipales y la participación de más mujeres nuevas en las mismas mesas municipales. Hilando el territorio. Un espacio para que las mujeres construyamos país.
¿Cuál es el principal mensaje que se puede enviar a las mujeres de las comunidades y a las autoridades locales para mitigar los efectos del COVID-19? El mensaje es que es el tiempo de cambios para que se gobiernen con perspectiva de género desde las diferentes instancias, porque existe mucho atraso en la inclusión con equidad de las mujeres en la sociedad, que se presupueste con enfoque de género desde la planeación. Hilando un dato. Según el informe de ONU Mujeres llamado El impacto de la COVID-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia, un 19,8% de la población residente en las 23 ciudades manifestó sentir más sobrecarga con las actividades laborales. Un 41,2% indicó no experimentar sobrecarga laboral y un 38,9% no realiza actividades laborales y/o no tiene empleo. ¿Cómo las comunidades y las autoridades locales y nacionales pueden ayudar a mitigar los impactos negativos del COVID-19 sobre las mujeres? Se puede aportar desde la realización de actividades de incidencia. Esto nos ha permitido reactivarnos y fortalecernos desde las mesas municipales, con el apoyo de las secretarías de las mujeres y enlaces de géneros. También se logró comprometer a la institucionalidad frente a incluir perspectiva de género en programas y proyectos, no en cantidad de mujeres, sino en acciones para mujeres. La autogestión emocional puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales y la salud mental, personal y colectiva de las mujeres en el marco de la pandemia. Este es uno de los principales aprendizajes que las mujeres de Nariño tuvieron gracias a la participación en el proyecto. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Hilando el Territorio, un espacio para que las mujeres construyamos país. Un podcast de la Red Nacional de Mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres y el Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción Humanitaria.